Buenos días otra vez. Vamos a iniciar la última sesión del foro, la sesión 5, que lleva por título Derechos digitales para la generación conectada, y que va a moderar Pilar Rodríguez, coordinadora del Foro Joven de Gobernanza de Internet en España. Entonces, cuando quieras. Bueno, ya van entrando los asistentes, así que vamos a comenzar. Pues bienvenidos a este panel dedicado a uno de los temas más relevantes para nosotros, los usuarios de Internet, y que de alguna u otra manera toca todos los temas que hemos ido tratando a lo largo de esta jornada, que son los derechos digitales. Y en este caso le hemos querido enfocar especialmente a los jóvenes. En un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología desempeña un papel central en nuestras vidas, es fundamental que los jóvenes comprendamos los derechos digitales que tenemos, y para ello hemos organizado esta entrevista desde el Foro Joven con panelistas de tan alto nivel que me acompañan aquí. Tenemos desde Bruselas a Carlos Romero, consejero de Transformación Digital en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Carlos, no sé si estás en el Zoom ya. Sí, no yo creo que sí, no sé si me oís. Sí, te oímos, perfecto. Perfecto. A mi derecha, Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, profesor de Derecho Digital y asesor de diversos estados en regulación digital. Jesús Cordero, presidente de GEF España y abogado en ECIJA. Y finalmente a Juan Carlos Ramiro, CEO de AESTE. Y para entrevistarlos tenemos en principio dos jóvenes, pero por ahora solo podemos tener a una. Isabel, de Políticas Públicas Digitales en Telefónica. Y en primer lugar os voy a pedir que me dejéis un par de minutos para hacer una breve introducción sobre lo que entendemos como derechos digitales y por qué vemos que son tan importantes para los jóvenes. Los derechos digitales, como los escribe la Unión Europea, son un plan para que sus ciudadanos se sientan seguros e incluidos en Internet. Se engloban dentro de 6 áreas: las personas como centro de transformación digital, inclusión, libertad de elección, participación en espacios públicos, sostenibilidad y seguridad y empoderamiento. Y dentro de este último es donde podemos ver especialmente mencionados a los jóvenes, la importancia que tomemos decisiones seguras y que se garantice nuestro bienestar y nuestra seguridad online. España ha sido pionera en los derechos digitales. Fuimos el primer país europeo que publicó una Carta de Derechos Digitales en la que de nuevo vemos artículos dedicados a los menores, destacando así la importancia que tenemos como grupo vulnerable dentro de Internet. Sentada esta base, comenzaré con los ponentes haciéndonos una pregunta inicial. Desde vuestra experiencia, ¿cómo afectan los derechos digitales al nuevo paradigma de Internet y en qué ámbitos creéis que son más relevantes? Y si os parece, responderemos a esta pregunta según os he ido introduciendo. Así que, Carlos, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a IGF por la organización de esta jornada, que desde luego me parece muy oportuna, porque efectivamente en el ámbito digital todo se está moviendo con enorme celeridad y, como has dicho antes, el reconocimiento de un conjunto de derechos digitales de los ciudadanos es una acción que claramente está siendo apoyada por la Unión Europea a iniciativa, entre otros, de España, que, como también ha señalado antes, no solo adoptó la Carta en su momento, sino que además impulsó también la adopción de la Declaración Europea de Principios y Derechos Digitales y la Carta Iberoamericana. Es evidente que nos hallamos también ante un conjunto de derechos, de principios que no tienen una inmediata traslación en normas de obligado cumplimiento, pero que tienen un fuerte poder inspirador respecto a la normativa que se vaya adoptando y a la interpretación que de esa normativa se haga. No descarto tampoco que en un futuro este debate avance hacia la actualización de cartas
de obligado cumplimiento, la Carta Europea u otras disposiciones a nivel nacional. Yo creo que es evidente que, y además yo creo que este debate también va a evolucionar hacia otros ámbitos. Ahora estamos viendo el debate sobre la nueva evolución del reconocimiento de derechos digitales como alrededor de toda la discusión sobre los neuroderechos, teniendo en cuenta que cada vez es menos ciencia ficción la posibilidad de conexión entre humano y máquina, no solo a través de los nuevos dispositivos o del futuro en el entorno del metaverso, que es un tema que, bueno, aparentemente es una disrupción, una distopía que puede existir y que también obliga a reflexionar sobre un entorno jurídicamente seguro dentro de ese, precisamente de ese metaverso. Y un tema de reflexión evidente son los derechos. Yo puedo decir que a nivel europeo, como digo, se ha reflexionado sobre este tema, se ha sentado esta declaración. No me voy a extender mucho más porque yo creo que luego hay otros puntos que me gustaría tratar con enfoque concreto en algunas propuestas legislativas que se han adoptado el año pasado, que estamos incluso en trance de negociación el año pasado, como el Reglamento de Servicios Digitales, el DSA, o en negociación actualmente, como puede ser el Reglamento de Inteligencia Artificial. Al final, en todas estas disposiciones hay un reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, hay una plasmación de esos derechos y luego, evidentemente, hay medidas concretas que se desarrollan para ayudar a la efectiva tutela de esos derechos. Pero yo creo que es mejor que lo deje aquí y luego a lo mejor entrar en algún punto concreto. Gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, pasamos a Moisés. ¿Cuál es tu opinión dentro de estos derechos digitales? Bueno, muy buenos días. La verdad que estoy muy contento de estar hoy aquí en esta nueva edición del foro y de compartir esta mesa con los ponentes. Y agradezco también a Jorge su liderazgo, pionero de Internet y también pionero de estos temas de gobernanza en España. ¿Por qué hablamos de derechos digitales? Les voy a dar un ejemplo. Hace unos meses un catedrático colega de Estados Unidos me explicaba cómo en su universidad había desarrollado un casco que permite una estimulación cerebral profunda. ¿Para qué? Pues especialmente para luchar contra el Alzheimer. Este casco uno se lo pone durante media hora y genera una profunda estimulación cerebral. De tal manera que no solo ayuda en el Alzheimer, sino que en los estudios que hicieron en esta universidad, con personas de 70 o 80 años, permitían recuperar temporalmente sus capacidades cognitivas de los 20 años. O sea, una persona de 80 años permitía con unas sesiones tener la capacidad mental que tenía cuando tenía 20 años. Supongo que si hiciéramos una encuesta, todos estaréis de acuerdo que es una utilidad, es un invento muy provechoso y muy positivo. Pero ¿qué pasa si lo utilizamos en exámenes? ¿Qué pasa si lo utilizamos en oposiciones? Lógicamente, ahora mismo el coste de este casco es de 1 millón de euros. Hay un problema de accesibilidad. ¿Dónde queda la igualdad en los exámenes? Por eso, los derechos digitales tienen un papel muy relevante. Además, hay que tener en cuenta que los derechos en general no aparecen en la historia todos, ¿no? Hay una primera generación de derechos, los derechos civiles y políticos, que aparecen en el marco de las revoluciones contra el antiguo régimen. En el marco de la Revolución Francesa y en el marco de la Revolución de Estados Unidos se proclaman los primeros derechos. Después, tras la Segunda Guerra Mundial, aparecen los derechos económicos, el derecho a la propiedad, los derechos sociales, la seguridad social, y los derechos culturales, el acceso a la cultura, la investigación, etc. Y ahora tenemos los derechos digitales. ¿Para qué? ¿Esto es un tema académico o tiene interés? Bueno, tiene interés porque tenemos que adaptar el derecho y las constituciones ¿a qué? A la realidad de nuestro tiempo, a la transformación digital, a la cuarta revolución industrial, a la economía de plataformas o a las tecnologías disruptivas, desde la inteligencia artificial hasta los metaversos. Por tanto, esto es lo que nos permite el concepto de derechos digitales. Se parte del ordenamiento en vigor, se parte de las normas en vigor. Por supuesto que la Constitución se aplica al mundo digital, pero el concepto de derechos digitales permite dos cosas. Primero, en el marco de derechos que ya tenemos, establecer nuevas facultades. Un ejemplo, tenemos la protección de datos. La protección de datos es un derecho fundamental, tiene igual rango que el derecho a la vida o que el derecho a la seguridad. Y en la evolución se ha reconocido dentro de la protección de datos el derecho al olvido.
Entonces, es una utilidad que nos permite el concepto de derechos digitales. Y otra es establecer derechos digitales nuevos en sentido propio en las constituciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, un derecho de acceso a Internet, un posible derecho a la verdad para luchar contra las noticias falsas, derechos que establezcan límites en el uso de las tecnologías, por ejemplo. Un ejemplo, y ya voy concluyendo esta primera parte. Tenemos en el artículo 17 un derecho a la seguridad física. ¿Deberíamos tener derecho a una ciberseguridad digital? Cuando somos víctima de un ciberdelito, una estafa, una suplantación de identidad, debemos mantener los mecanismos actuales del siglo XIX, porque al final la ley de enjuiciamiento criminal, la ley que regula cómo se instruyen los tribunales penales y los juicios, es del siglo XIX. O deberíamos tener mecanismos que resolviesen en minutos, en horas o en días, como nos demuestra el reciente caso de Almendralejo, por ejemplo, una vez que se ha expandido. Por eso estoy profundamente convencido de la utilidad y la importancia de los derechos digitales que necesita la sociedad para actualizar el ordenamiento y para también modificar las constituciones para adaptarlas a la sociedad de nuestro tiempo. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias a ti, Moisés. Y Jesús, desde GEF estáis muy involucrados en meter a los jóvenes en estos debates. En primer lugar, unirme a las palabras de agradecimiento por incorporarnos en esta mesa y tener este placer de compartir este espacio de diálogo y debate con este perfil de ponentes y con vosotros, que estáis aquí sentados, porque al final, cuando hablaba de GEF, que son las siglas de los jóvenes europeístas, lo que llevamos haciendo más de 50 años es lo que dice ese cartel, conectando derechos y conectando personas. Y digamos que reflexionando conjuntamente y tomando acciones de cómo podemos seguir mejorando el proyecto europeo. Y por centrarme en la primera pregunta que nos planteas de cuáles consideramos, o yo considero humildemente, que tienen que ser esas acciones prioritarias o aquellas que se ven más afectadas por los derechos digitales como concepto, lo primero que me viene a la mente, y iba tomando nota mientras que ibas comentando, es una cuestión que hablamos el año pasado en el marco de una conferencia de gobernanza mundial, que era la diferencia entre digital fluency y digital literacy y cómo se conecta con la educación digital. Es decir, y lo pongo un ejemplo muy simple, todos los que estáis aquí sentados sabéis lo que es un smartphone y sabéis cómo desbloquearlo o cómo descargar una aplicación. Hasta ahí perfecto. Por tanto, el literacy, la alfabetización básica, quizá ya está cubierta. ¿Qué es lo que puede faltar? El fluency. Por ejemplo, que todo el mundo sepa detectar un intento de phishing y sepa contestar o sepa actuar en consecuencia. Y eso nos lleva al punto de, claro, de que este tipo de marcos conceptuales que luego derivan en marcos regulatorios que son altamente necesarios y como de hecho apuntaba Moisés, en realidad cuando hablamos de derechos digitales hablamos de derechos humanos en el plano digital y por eso es vital esta conversación, porque realmente el cómo sois como personas ha cambiado diametralmente, cómo ligáis, cómo compráis entradas, cómo accedéis a cualquier tipo de oportunidad laboral, todo eso ha cambiado. Entonces, de cara a poder crear ese marco regulatorio y marco conceptual de la mejor manera posible, lo que se refiere a tener en cuenta todas las sensibilidades, vamos a ver cómo implicamos a toda la ciudadanía en esos procesos, cómo hacemos accesible incluso la propia conversación en sí misma, porque esos temas tienden a veces a ser muy técnicos y hay que adaptarlo a todos los contextos y eso implica efectivamente también la educación. Y lo último de esta primera intervención que quería destacar es cuando mencionamos el ejemplo de la protección de datos. Claro, la protección de datos en Europa hemos avanzado después de muchos años para tener al menos un marco normativo razonablemente uniforme, un reglamento único, aún queda, por supuesto, pero tenemos algo de lo que partir e incluso tenemos conceptos en los que 27 estamos razonablemente de acuerdo. Sin embargo, en ciberseguridad, por ejemplo, ese concepto creo que tiene 7 diferentes acepciones que comentábamos la semana pasada con un experto de la OTAN, 7 solamente en definiciones aplicables. Y claro, es cómo se aplica a nivel marcos de cooperación. E incluso en materia de derechos digitales tenemos la Carta Española, pero también tenemos el catálogo incorporado en la Ley 3/2018, que tiene efectos jurídicos vinculantes, aunque de manera especial, por así decir, y luego si queremos desarrollamos un poquito más. Y luego, por último, esta Carta de Derechos Digitales, cómo conversa con nuestro catálogo incorporado en la norma orgánica y a su vez cómo conversa con otros marcos que están desarrollándose. Y de hecho, por puntualizar, Francia fue la pionera cuando en su ley de República Digital Francesa incorpora un catálogo de derechos digitales en el año 2016. Por tanto, la coherencia, el crear un marco unificado, no unificado, sino coherente y que se retroalimente en sus diferentes aristas, quizá va a ser el último gran reto que considero.
Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, y por ahora agradeceros a todos los ponentes porque estáis manteniéndonos estrictamente al tiempo. Juan Carlos, vosotros desde ahí estáis muy concienciados con la accesibilidad, ¿no? Los derechos digitales, precisamente, uno de sus pilares es ese. ¿Cómo puedes expandir esto un poquito más? Gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias al foro. Muchísimas gracias, Jorge. Totalmente sensibilizado con el campo en el que trabajo. Efectivamente, Pilar. Los derechos digitales, algo totalmente primordial en la sociedad en la que vivimos hoy en día, tienen que partir de una base. Y es que tienen que poder ser usados y garantizados absolutamente por todo el mundo. Evidentemente, todo gira en torno a dos ejes, nuestra sociedad. La conectividad, que no es universal ni mucho menos, ni tan siquiera en Europa, ni tan siquiera en España, vamos mejorando mucho, y Internet. Internet nació como un medio de inclusión libre, con perspectiva de universalidad y un marco eminentemente social también, ¿no? Pero esto está lejos de estar garantizado. Para tener acceso cualquier persona al ejercicio, al uso y a la protección de los derechos que establece la Carta de Derechos Digitales, lo primero es poder usarlo. Y para poder usarlo tiene que ser a través de los medios, de los productos. Un producto es el casco que habéis mencionado, pero si yo no me lo puedo poner, dista mucho de que me resulte útil. El producto, es decir, el smartphone, las Smart TV, los ordenadores que utilizamos, los servicios que estén diseñados, los servicios digitales, para poder ser utilizados absolutamente por todos y por las aplicaciones que hacen que los podamos manejar. Entonces, si no garantizamos una accesibilidad y usabilidad, es decir, acercar el conocimiento de cómo se deben usar los productos, entornos, servicios y aplicaciones de manera comprensible por toda la ciudadanía, estaremos cayendo en una población en porcentajes cada vez más elevados de población vulnerable. Y mucho más cuando nos acercamos a un envejecimiento poblacional verdaderamente alarmante, como es aquí en España, porque el garantizar la accesibilidad no significa porque tú vayas en silla de ruedas, como es mi caso, porque seas una persona ciega, porque seas una persona con discapacidad intelectual, sino porque vas teniendo limitaciones funcionales con la edad y los productos, servicios y entornos tienen que estar diseñados y pensados para incorporar estos criterios de accesibilidad y usabilidad para poder garantizar la universalidad. De forma contraria, caeremos en una vulnerabilidad poblacional cada vez más alarmante. Y de ahí la importancia de la Carta de Derechos. Es importantísima, tiene que existir, evidentemente hay que perseguir su cumplimiento, pero teniendo claro que, porque la Carta de Derechos menciona la inclusión. La accesibilidad me parece que la menciona una vez nada más, pero es que sin accesibilidad no hay inclusión. Y sin inclusión y sin accesibilidad no hay forma de acceder a tus derechos digitales y mucho menos de protegerlos y garantizarlos. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora le voy a empezar dando la palabra a la fila cero, pero teniendo tantos jóvenes en la audiencia que seguramente tendráis muchísimos problemas con vuestros derechos digitales, muchísimas dudas, podéis levantar la mano en cualquier momento y os pasaremos un micrófono, ¿vale? Andrés, Isabel. Vale. Pues me gustaría un poco retomar la idea que ha lanzado Moisés de la generación de derechos digitales, ¿no? Y es que en la Carta de Derechos Digitales se establece en su preámbulo que no trata de crear nuevos derechos fundamentales, sino perfilar los más relevantes en el entorno y espacios digitales o describir derechos instrumentales auxiliares de los derechos fundamentales de la Constitución española que están en línea con la Declaración de Derechos Universales de Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, la transformación digital ha alterado completamente la forma en que nos relacionamos y nos desarrollamos, tanto en el mundo físico como digital. Entonces, a lo mejor, ¿no?, cabe la posibilidad de replantearnos cómo están estos derechos, ¿no? Es decir, el sentido que tienen.
Esta no sería la primera vez que ya ha habido una actualización de los derechos, ha habido una primera, segunda, tercera generación, y la tercera generación ha incluido algo tan novedoso como puede ser el deterioro ambiental, ¿no? En el que nos protege, ¿no?, de los efectos del cambio climático y nos asegura una calidad de vida en cuanto al ambiente, contaminación, ¿no?, de las personas. Entonces, aquí, con este contexto, ¿creen que se necesitaría una actualización de los derechos fundamentales, así como los derechos humanos, para el área digital? Bueno, Moisés, si te parece, te han mencionado. Por alusiones, además, como uno de los padres de la Carta, por supuesto. Vamos a ver. El punto de partida, como decía antes, es que los derechos que tenemos se aplican al mundo digital. Y las tecnologías todas están reguladas, incluso ChatGPT. ChatGPT tiene que cumplir con la normativa de propiedad intelectual y, desde luego, no puede fusilar Internet, no puede fusilar a Wikipedia y no puede saltarse los derechos de propiedad intelectual. ¿Vale? Por tanto, no hay, como algunos dicen incorrectamente, no, es que hay tecnologías que no están reguladas. Sí están reguladas, lo que pasa es que hay que hacer ajustes. Claro que hay que hacer ajustes porque la evolución tecnológica cambia y el legislador siempre va por detrás. Claro que el legislador va por detrás, es que si fuera por delante no seríamos legisladores, sino seríamos ingenieros, ¿no? Entonces, claro, hombre. Entonces, España parte de una Constitución del año 78 que ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional, parte del título 10º de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales, que ya establece una regulación jurídica vinculante. ¿Vale? Claro, la tecnología, el mundo digital no deja de innovarse. Entonces, en el año 2021 el Gobierno nos llamó a un grupo de expertos para que elaborásemos la Carta de Derechos Digitales de España. Trabajamos durante un año y además ese trabajo no fue un trabajo opaco, no fue nosotros ahí oscuros, no. Hicimos además una doble participación pública. Primero, antes de redactar el texto, hicimos una consulta para que ciudadanos, empresas, ONGs nos indicaran cuáles son los problemas a resolver. Y después hicimos un primer borrador y cuando tuvimos ese borrador, esa versión 1.0, la lanzamos también a otra consulta pública y recibimos más de 200 alegaciones para mejorar el texto. Lo discutimos, estuvimos ahí otros 4 meses acabando de trabajar y eso lo enviamos al Gobierno. La Carta de Derechos Digitales lo que hace es un mapa legislador para seguir dando pasos para avanzar en esa actualización de la regulación y la Constitución a la sociedad del siglo XXI. Es una hoja de ruta y ha tenido manifestaciones concretas. Por ejemplo, la Carta ya se anticipaba a la regulación europea, a todo el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que Carlos está liderando en los trílogos de la presidencia española, y ese Reglamento Europeo lo que hace es una supervisión pública de la inteligencia artificial. Entonces, España cogió ese testigo y acaba de crear la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Esta ESIA, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, ya entra en funcionamiento antes de la norma jurídica. Entonces, por tanto, y además es uno de los postulados de la Carta. Por eso que queda trabajo por hacer, sin duda, y la Carta nos marca esa hoja de ruta. ¿Para qué? Pues para evitar que los problemas de las noticias falsas que habéis tratado antes, que en su momento no se solucionaron por un problema regulatorio, pues ahora cuando tengamos la irrupción de las neurotecnologías, tengamos el auge de los modelos LLM y de ChatGPT y compañía, pues no tengamos un cataclismo mayor. Entonces, por eso tenemos ahí esa hoja de ruta y es fundamental esa actualización del derecho y eso es lo que la finalidad fundamental de la Carta. Y ahí lo dejo. No sé si me podéis permitir hacer algún comentario sobre esta cuestión y también un poco por alusiones. Gracias, Moisés. Efectivamente estamos negociando el Reglamento de Inteligencia Artificial. Bueno, primero un saludo que se me ha olvidado antes a Jorge Pérez, al que aprecio y al que conozco desde hace la friolera de más de 20 años, o sea, que llevamos colaborando en diferentes entornos. Luego, efectivamente, yo creo que la Carta, como antes dije, está teniendo su traducción en algunas propuestas normativas. Yo, modestamente, también me considero uno de los padres de la Declaración Europea porque se negoció a nivel de grupo de trabajo del Consejo y, de alguna manera, fue, como digo, ese catálogo de normas que en diferentes aspectos, desde luego, algunos tan obvios como la privacidad, pero en otros muchos, que los ciudadanos pueden encontrar. Pero, claro, tiene esta traslación. Efectivamente, en el Reglamento de Inteligencia Artificial hay muchísimas aplicaciones de esos derechos. Lo hay, desde luego, en las medidas de transparencia
en las medidas de explicabilidad, explainability, no sé si el término existe en español, es decir, los derechos de los ciudadanos a saber cuándo una decisión tomada por un sistema de inteligencia artificial ha sido efectivamente tomada por ese sistema. Hay también las medidas muy sectorializadas y concretas, como por ejemplo en la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el marco de los centros de trabajo, con algunas propuestas del Parlamento que quizá van lejos, en el sentido no solo de informar, sino consultar. Yo creo que eso, como digo, es una aplicación concreta. La producción, también medidas de protección, hasta cierto punto de la creación en el ámbito también de sistemas de inteligencia artificial. Hace poco salió la semana pasada, ¿no?, ese caso tan lamentable de las fotos las fotos producidas por inteligencia artificial en los colegios de Extremadura. El reglamento, de alguna manera, evidentemente, ese tipo de acciones son acciones que tienen un encaje complejo en el ámbito penal. Hubo también discusiones sobre la tipicidad de esas conductas, la necesidad de reformar las normas penales, pero indudablemente también lo que el reglamento va a intentar poner coto es a la producción indiscriminada de esos contenidos sin que se sepa que son contenidos producidos por inteligencia artificial. De ahí las normas sobre transparencia y marcas de agua, ¿no? Yo creo que esa evolución que se puede producir se está dando ya en muchas normas que estamos ahora negociando. Sí, bueno, efectivamente vemos que Google o Adobe ya están creando marcas de agua obligatoriamente en los contenidos que generas, ¿no? Yo soy una fan de crear imágenes con inteligencia artificial, me encanta ponerme con el Adobe ahí a trabajar con ello. Y es precisamente a partir de aquí, ¿no?, porque muchas veces pensamos los ingenieros que somos muy educados digitalmente. Jesús, tú has hecho precisamente esta alusión a la educación digital, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podemos mejorar, ¿no?, que precisamente los jóvenes puedan disfrutar de este derecho de educación digital? Sí, es que desarrollando un poco más lo que comentábamos, al final hemos diseñado, y lo apuntábamos, ese ejercicio colectivo de elaborar una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta, claro, hay que implementarla, y siempre la implementación lleva muchísimo tiempo, sobre todo si implicamos a todos los actores en la ecuación, si hacemos que sector privado, público, sector educativo, todos vayan de la mano. Entonces, y yendo al foco de la educación digital, y de nuevo vuelvo aquí a poner en contexto la diferencia entre ser fluido, si quieres llamarlo así, en el ámbito digital o tener un conocimiento básico, claro, es que a lo mejor nos queda un reto enorme en dos aristas. La primera de ellas, cómo propagamos conceptos o conocimientos de cómo utilizar esas herramientas que nos provee la tecnología digital, adaptados a los diferentes niveles de enseñanza y necesidad. Y ojo, no solo enseñanza reglada o no reglada, incluso otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, cómo los padres tienen conocimiento de qué elementos o qué recursos tienen para orientar a sus hijos a cómo navegar por estas redes o utilizar determinados recursos. Entonces, una parte es cómo hacer esta labor de penetración, cómo asegurar, por ejemplo, que cada carrera universitaria incorpore conocimientos básicos en esta materia adaptados a cada necesidad. Y hablo, pues por ejemplo, yo soy abogado y en mis tiempos, aunque sea reciente porque soy joven, pero es cierto que durante mi grado en Derecho muy poco vi de herramientas básicas como funcionamiento de sedes electrónicas, funcionamiento del Exnet, etcétera, etcétera. Y la segunda derivada es, y esto lo comentamos justo antes de entrar a la sala, claro, el empoderamiento de los ciudadanos e incluso especialmente de los jóvenes. Entiendo perfectamente de que es un factor sociocultural, es decir, quizá la sociedad española está menos acostumbrada a movilizarse o a implicarse en iniciativas sociales que otras regiones u otros contextos. Pero claro, si no conseguimos hacer un esfuerzo de pedagogía constante, de adaptar estos conceptos para que en diferentes públicos sea accesible la propia conversación, sin siquiera llegamos a hablar con personas con dificultades socioeconómicas, personas con dificultades en temas de discapacidad, etcétera. Si no tenemos las conversaciones, no podemos captar las ideas y en base a las ideas buscar elementos de mejora. Y cierro con un ejemplo concreto. En 2021, a finales, nuestra primera iniciativa en materia de Internet Governance por parte de Jeff fue en el Congreso de Diputados hacer una mesa. No es una mesa, en realidad, fue como una sesión como esto, aplicando metodología de design thinking con diferentes grupos a la vez. Teníamos estudiantes de FP, estudiantes de grado, teníamos expertos en la materia, profesores, etcétera. De los grupos de trabajo, simplemente haciendo o intentando la bajada a tierra, salieron ideas muy interesantes y muy puras, como por ejemplo el que hubiera mentores digitales en cada instituto o escuela pública, que la figura del orientador que ya existe transicionase y se especializara en también
cómo utilizar los recursos actuales a nivel digital para mejorar las asignaturas que ya existen. Un ejemplo concreto, como geografía, enseñar a los estudiantes a utilizar las herramientas que da Copernicus, entre otros elementos. Y con eso acabo para gastar mal tiempo. Y siguiendo con este tema de educación digital, Juan Carlos, esto es precisamente importante para gente con discapacidad, por ejemplo, discapacidad de movimiento, que no pueden acceder tan fácilmente a un ordenador o a un smartphone, con discapacidad visual, que pueden querer estudiar una ingeniería como informática. ¿Cómo estáis viendo esto? Con mucha preocupación, pero yo normalmente no hablo cuando, en el caso de los derechos digitales, no hablo de personas con discapacidad, una persona ciega, una persona usuaria. Yo tengo un concepto que lo llamo de discapacidad social, ¿no?, cuando hablamos de tecnología, y hablando siempre en un marco totalmente genérico y no estricto. Yo considero que por poner el ejemplo de España, pero puede ser europeo y tal, tenemos una población que podemos dividir en dos grandes bloques. Vosotros tenéis la suerte, has dicho que sois ingenieros, pero además sois jóvenes. O sea, tenéis la labor actualmente más importante de cara al futuro de la sociedad digital y de una sociedad igualitaria. Pero yo, de modo genérico, es decir, yo podría dividir la sociedad actual, la sociedad europea, en dos grandes bloques. Los ciudadanos por debajo de los 30 años, 35, dice, y por encima. Y me explico. Por encima de esa edad, dice, todos los ciudadanos, todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, vienen del mundo analógico, completamente. Parece que vosotros habéis nacido con los teléfonos inteligentes, pero es que los teléfonos inteligentes hace 15 años costaban un pastón y lo tenían 4 personas. Hace 15 años nada más. Estamos en el año 2023, fijaros, 2023, 2013, vamos a ponernos en el año 2005, 15, 16, 17 años. La sociedad actual se ha encontrado con esa inmersión tecnológica que no ha sido capaz de asimilar, en el caso de personas por encima de 35 años. Es decir, usan el móvil, han aprendido a usar el WhatsApp, pero eso del control parental, eso de la protección de derechos, qué derechos tienes, les resulta completamente desconocido, completamente desconocido. Y hacer llegar ese conocimiento a una persona de 45 años, de 50 años, oye, vete a hacer un curso de formación para aprender cuáles son tus derechos, dónde están los medios donde puedes reclamar, dice qué es lo que tienes que hacer, evidentemente es casi una utopía. Hay formas, los medios digitales, incluso medios frikis, por así decirlo, que utilizáis vosotros, los TikTok y evolucionados, dice que podrían hacer llegar un conocimiento enorme a la población. Porque la base de la garantía de la Carta de Derechos Digitales y de los derechos de la ciudadanía pasa por el conocimiento. Y como muy bien has dicho, el conocimiento hay que adaptarlo a las circunstancias personales, no porque seas ciego, ni porque seas una persona sorda, ni porque vaya en silla de ruedas y tenga discapacidad intelectual. Es que una persona, de verdad, con 55 años, es un discapacitado social, tecnológicamente, salvo aquellos que trabajan profesionalmente en ese campo. Pero son discapacitados sociales, porque no son capaces de acceder a ese conocimiento ni saber cómo garantizar o cómo ponerle el control parental a sus padres. Y estamos en un momento transaccional donde el mundo educativo, afortunadamente, se van incorporando nuevas generaciones de profesores, educadores, profesores universitarios que tienen más conocimientos acerca de todo este mundo. Pero aún así, no pensemos que porque tienes 30 años o 25 de esos sois expertos. Pero sí tenéis que tener el compromiso ético de que tenéis que vuestro conocimiento y vuestra experiencia, que la tenéis mucho más que cualquiera de nosotros, hacerla llegar al resto de la ciudadanía para generar un sistema de, por lo menos, de autonomía en cuanto a protección de sus derechos. Efectivamente, tenemos una labor nosotros como jóvenes, especialmente como jóvenes ingenieros, de hacer llegar no solo estos derechos, sino también toda esta tecnología a las personas más mayores. Isabel. Pues sí, justamente también lo que has dicho, Juan Carlos, voy a aprovechar también para mencionar de que creo que justamente como hemos sido nosotros los que estamos aquí un poco aprendiendo según hacemos, ¿no?
Y yo creo que también es un poco peligroso porque creo que no tenemos mucha concienciación de los peligros que existen online, ¿no? Aquí puede dar el factor de la protección parental, que creo que también se ha mencionado, pero es cierto que si no hay concienciación nadie nos salva de que en un futuro, cuando ya tengamos mayor edad, y no tengamos ese control o esa supervisión por parte de nuestros tutores o padres, pues sigue habiendo ese peligro, ¿no? Entonces, aunque en la Carta de Derechos Digitales, aquí un poco para tomar el tema, menciona ese derecho a la protección de las personas menores, es decir, ¿qué acciones, aparte por supuesto en sí el derecho o el control o X aplicaciones, qué otras acciones se pueden tomar para asegurar este derecho? Y esto es una pregunta un poco abierta, ¿no? Carlos, si te parece. Sí, yo venía notando una serie de cuestiones y yo pienso que la cooperación de los grandes actores, de los grandes proveedores, de las grandes plataformas es fundamental. Hablaba el otro día con un amigo, hablábamos de la regulación, de lo innovador y la regulación de lo que ya está consolidado. En el reglamento de inteligencia artificial, Europa está dando un paso regulando una cosa que va de alguna manera positivamente explotar en los próximos años. Es decir, son sistemas que se están usando todavía de una forma tímida en algunas acciones, pero que en el futuro se van a usar en prácticamente todo. Prácticamente vamos a estar rodeados de sistemas de inteligencia artificial que se van a usar para los más diversos usos. Y lo que el reglamento trata es de sentar unas reglas para el futuro. Pero hay realidades que están consolidadas y, por ejemplo, el papel de los intermediarios de las grandes plataformas, que fueron objeto de regulación con el paquete de SEA-DMA, fue un ejemplo de ello. Las grandes plataformas tienen que ser conscientes de su responsabilidad y tienen que formar parte a través de iniciativas, primero, no solo a través de la sujeción a la normativa, pero también a través de iniciativas de autorregulación y de corregulación, que a veces, yo que durante un tiempo fui supervisor audiovisual, durante 1 año y medio escaso, funcionaba muy bien en el ámbito audiovisual, por ejemplo, el tema de la corregulación, porque básicamente el actor regulado ayuda a regularse con la supervisión y la ayuda del regulador. Parece un juego de palabras. Y yo creo que esto, las plataformas, las redes sociales, sobre todo, cada vez son más conscientes de que deben de realizarlo. Estamos muchas veces viendo el carácter adictivo, los que tenemos hijos de edades preadolescentes o adolescentes y luchamos en el día a día con que nuestros hijos pues no estén demasiado volcados, pero supone un esfuerzo, supone una dedicación, porque al final hay literatura abundante sobre el carácter ciertamente adictivo de muchas de estas actividades. Las plataformas tampoco yo creo que les interesa como ser percibidas como algo negativo. Yo creo que tienen que poner tienen que hacer un esfuerzo especial por ayudar a que sus acciones, a que sus propuestas sean positivas, sean de alguna manera enriquecedoras. No sé por qué me venía a la mente la vieja publicidad del tabaco cuando no sé si os acordáis, bueno, los que sois, que pasamos de la década de los 70, cuando existía aquella publicidad, ¿no? Luego se vio que eran, digamos, productos claramente perjudiciales. Eso desapareció, pero bueno, también hubo ahí. Bueno, no sé si las plataformas van a llegar a ser percibidas como algo tan nocivo, pero desde luego tienen que poner de su parte, vuelvo a insistir, para ayudar a acciones de concienciación. Y también importancia de nuevo de la transparencia. Antes lo refería en el reglamento de inteligencia artificial, ¿no? El etiquetado, eso ha funcionado muy bien en algunos ámbitos, como en el sector de los videojuegos, en el sector audiovisual. El que también se haga un esfuerzo en esa dirección, ¿no? En poder desagregar contenidos, etiquetar, advertir, ayudar a los jóvenes, como digo, a hacer un uso responsable y razonable. Hoy parece casi una entelequia que vayan a realizar una acción efectiva, pero yo creo que cada vez están más en esa dirección, las grandes plataformas. Perdonad si me he extendido un poco. No, está perfecta la intervención, Jesús. Bueno, con lo que estábamos comentando de esta protección del menor, estaba pensando en dos vectores a la vez.
Es decir, por una parte es cierto, como bien apunta Carlos, que tenemos que hacer un esfuerzo importante por implicar a las grandes plataformas en una conversación que a lo mejor tiene una proyección de política pública o de regulación o de ambas. Porque a lo mejor tenemos que pensar si tenemos que modificar la edad en la que un usuario menor puede acceder a determinados servicios como TikTok o Instagram, o si tenemos que retocar la manera en que esas redes sociales ofrecen sus contenidos a estos menores, entre otras cosas, que ya sabemos que hemos tenido varios escándalos, entre ellos el que hubo hace mucho en Italia con el suicidio de una joven menor de edad, que además digamos que lo difundió y lo promovió a través de TikTok, y TikTok no pudo o no supo responder ante esto. Esa es una de las aristas que tiene todo el sentido del mundo empezar a plantear. Ya se está planteando, de hecho. Quizá lo que queda es pasar de nivel. Pero el otro vector, que quizá es en el que tenemos un rol más importante que jugar nosotros como parte de la sociedad civil, tanto organizada como no organizada, es recordar que tenemos que poner en la mesa conversaciones que a veces no están. Y os voy a poner un ejemplo muy directo, ¿de acuerdo? Incluso de ámbito personal, prácticamente. Os hablo de el hijo de una vecina. El hijo de una vecina de 15 años, si mal no recuerdo su edad. Le gusta muchísimo un videojuego que es similar a League of Legends, pero de PlayStation, y no recuerdo el nombre ahora mismo, pero es muy popular. Y es como un juego en línea, de colaboración, torneos, etcétera, etcétera. Por supuesto, la narrativa oficial, en el sentido de que lo que se dice en el instituto y lo que se dice en casa es no juegues mucho, niño, y poco más. No se habla mucho más de ese asunto. Pero, como os digo, es un juego con interacción constante online con personas que no conoce. Y este menor es un nativo digital. Ya está acostumbrado a interactuar con desconocidos en el plano digital. No concibe las cosas igual, no ve las cosas igual. Como esos temas no se tocan de ninguna manera, este chico estuvo a puntísimo de, no solo él, sino su madre, en este caso, ser estafada. ¿Por qué? Porque vio de manera muy natural que un señor que no conocía absolutamente nada le pidiera la tarjeta de crédito de su madre para pagar una apuesta, que tengan que todos poner una apuesta, un bote, como se diría en Andalucía, para que el que ganase el campeonato se llevase el premio total. Como confía en esa persona, se acostumbra a jugar con él, lo ve totalmente natural. Es más, fue a por la tarjeta. Es más, la madre en primer momento fue como, claro, normal. Justo por aquí, me pidió por ahí, en casa de cuchara de palo, se habló de estas cosas. Pero el punto es este. ¿Estamos de verdad poniendo encima de la mesa, por ejemplo, institutos? Oye, ya sé, chavales, que tenéis smartphone, sé que os conectáis a internet, sé que utilizáis Instagram, sé que veis pornografía online, sé todo esto. Mientras que los instrumentos son los que son, por lo menos voy a intentar hablar contigo de cómo puedes hacerlo de manera segura. ¿Qué riesgos hay por aquí? ¿O qué no riesgos hay en según qué circunstancias? Y si ese esfuerzo, que viene, por supuesto, de los padres, pero también viene de los centros educativos y también viene de todos vosotros, de vuestros vecinos, vuestros primos, etcétera, si no lo hacemos de manera conjunta, el problema se agranda. Y lo que comentabais antes, ese ejemplo de creo que fue la chica que fue violada, que salió hace poco en la prensa, esta mañana, o fue otro caso. Bueno, hay varios en noticias. Pero todos estos tienen un común denominador, que en muchos de los casos a ese menor le faltaban tanto mecanismos de protección a nivel o regulación o a nivel punitivo, etcétera, y también le faltaba conocimiento. Pues al menos nosotros, todos los que estamos aquí, en ese último vector, tenemos un papel que jugar, y a eso os invito. Bueno, siguiendo con este final positivo que nos ha dado Jesús, ¿qué cambios positivos crees que habrá cuando introduzcamos estos derechos digitales, sobre todo de cara a las plataformas, cómo afectan a los jóvenes? Bueno, las plataformas ya con el nuevo reglamento de servicios digitales asumen una mayor responsabilidad en estas cuestiones. Por tanto, a nivel regulatorio se les obliga, no son responsables de lo que dan sus usuarios, pero sí se les obliga a ser mucho más diligentes, a tener mecanismos de notificación y retirada de contenidos ilegales, a tener alertadores fiables, que son terceros, independientes, que le dicen a la plataforma, oye, mira este vídeo o mira esto tal, entonces la plataforma es la prioridad. Tienen que ser transparentes, etcétera. Pero más allá, yo creo que tenemos dos retos. Como ciudadanos, como personas, tenemos que tener un pensamiento crítico. De ahí la importancia de la filosofía es fundamental. Debemos no tomar decisiones impulsivas, sino tenemos que conocer cómo funciona esa tecnología, conocer cómo es ese modelo de negocio y abrir la mente y la formación. Lamentablemente en España se trabaja mucho en silos, ¿no? Seguro que si os pregunto, todos sabéis, habéis estudiado el modelo OSI, sí, ¿no? Lo habéis estudiado en la carrera, ¿no? Seguro que unos cuantos de vosotros sabríais configurar un Interface One en un router Cisco,
algunos, ¿no? Los que trabajáis en la parte de redes, etcétera. Pero, ¿conocéis las responsabilidades a la hora de plagiar? ¿O conocéis las obligaciones que establece la legislación de protección de datos? Y lo mismo desde otras profesiones. En otras profesiones los abogados tenemos que conocer la tecnología, ¿sí? de tal manera que los ingenieros tienen que ser un poco abogados y los abogados tienen que ser un poco ingenieros. Hay que trabajar interdisciplinarmente. O sea, no solo por una cuestión, además, desde la esfera personal como ciudadano, sino incluso a nivel profesional. Yo tengo la fortuna de pertenecer a un consejo asesor de un fondo de inversión internacional. Y es tremendo ver muchas APPs o muchas ideas de negocio que detrás ha habido un equipo de ingenieros, de programadores o de otros componentes que han hecho un esfuerzo tremendo en horas de programación, etcétera, pero que no han contemplado las obligaciones que establece, por ejemplo, protección de datos, y ese modelo de negocio o esa APP es que es imposible comercializarlo. ¿Cuántas horas, cuánto talento se ha desaprovechado? Entonces, de la misma forma que en otros países, en Estados Unidos, en los países anglosajones, en Canadá, etcétera, siempre desde jóvenes uno está acostumbrado a trabajar de forma interdisciplinaria y en equipo, aquí tenemos ese reto personal y profesionalmente, ¿no? Yo os animo a abrir la mente y a conocer un poco el derecho, como nosotros también tenemos que conocer la tecnología. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, tenemos cinco minutos todavía. No sé si hay alguna pregunta del público. Bueno, nos hemos metido mucho en muchos temas. Tenemos aquí muchos abogados, muchos que hablan muy bien, por cierto. Se nota que os dedicáis a esto. Pues si os parece, para ajustarnos y en el tiempo, voy a empezar ya con la ronda de conclusiones. Carlos, si quieres empezar un minutillo para cerrar un poco los mensajes. Has hablado mucho de la inteligencia artificial, has mencionado los neuroderechos. Cerrar un poquito los mensajes que nos quieres dejar. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Yo un poco me remitiría a lo que hemos señalado antes, ¿no? Como decía, la importancia de ir extendiendo el reconocimiento de estos derechos en las normativas que se van adoptando. El primer ejemplo, hemos tenido ejemplos en el pasado reciente a través del paquete de servicios digitales, y yo creo que tenemos ahora un ejemplo, una oportunidad verdaderamente enorme con el reglamento de inteligencia artificial, donde, como antes se indiqué, hay varias llamadas al reconocimiento de derechos digitales. Yo creo que otro elemento también importante es la nueva generación de derechos digitales y la reflexión sobre los nuevos derechos. En la presidencia española ahora del Consejo, yo creo que quiere dedicar la presidencia un capítulo a la reflexión sobre esta cuestión. Y yo creo que la nueva Comisión Europea, que estrenará su programa en 2024, en torno del invierno del 25, yo creo que nuevamente se presentará la nueva agenda digital, pues estos temas van a tener un reflejo. Y también yo creo que el darle otra vuelta a la implicación de las plataformas, de las redes sociales, a través de códigos, a través de corregulación y a través de su involucración. Yo no sé si la Comisión está pensando, yo creo que están pensando en propuestas legislativas focalizadas en algunos de estos temas, y veremos a ver en qué dirección, ¿no? También a través de la relación entre plataformas y sectores que ya venían siendo regulados, ¿no? Como ejemplo, vuelvo a poner como ejemplo el sector audiovisual, donde ha habido muchas y muy virtuosas iniciativas en este ámbito de la concienciación y de los contenidos hacia menores. Gracias. Gracias, Carlos. Moisés. Bueno, España siempre ha tenido una posición de vanguardia en esta materia. Comenzando, por ejemplo, con la administración electrónica, ya la Ley 11/2007 fue pionera en Europa en cuanto al reconocer derechos de los ciudadanos a acceder electrónicamente a los servicios públicos. Claro, esto es complicadísimo. Claro, la Administración no tiene los recursos ni tiene la tecnología que tiene Amazon, y desde luego un servicio público no se puede consumir en un clic como una compra, ¿no? Pero tenemos ya desde el año 2007 España ahí lideró este tema. Lo hizo con la Ley Orgánica del 2017, ha continuado con la Carta, y esa Carta ha tenido continuidad, no solo
a nivel de la Unión Europea con la Declaración de Principios y Derechos Digitales de la Unión, firmada por el Consejo, el Parlamento y la Comisión, sino también este año en Iberoamérica. Muestra ese compromiso y esa prioridad de los Estados en tener a los derechos digitales y las políticas públicas para su implementación en la agenda de prioridades estratégicas de los Estados. Después, Europa ha cambiado un poco el paradigma regulatorio. ¿A qué me refiero? El Reglamento General de Protección de Datos trasladaba toda la carga del cumplimiento normativo a las empresas, a los encargados y los responsables del tratamiento. Ellos pues, tenían que cumplir y ellos tenían que desarrollar todo el aparato de controles y de forma de cumplimiento de protección de datos. Ahora, con el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales y el próximo Reglamento de Inteligencia Artificial, así como la Directiva NIS2, que ya está aprobada, que supone una actualización de la ciberseguridad en la Unión Europea, especifica más claramente las obligaciones de los sujetos. Por tanto, corrige en buena parte los desequilibrios que se habían producido y que estaban provocando situaciones de desequilibrio y desprotección. Ahora, el siguiente paso es conseguir que esa regulación europea sirva de ejemplo y modelo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque de la misma forma que la protección de datos, cualquier empresa o cualquier organización que quiera dirigir sus productos al mercado de la Unión Europea con independencia de su ubicación la tiene que cumplir, pues pasa lo mismo con el Reglamento de Servicios Digitales, con el Reglamento de Mercados Digitales y con el futuro Reglamento de IA. Entonces, Europa esperamos que influya la legislación mundial y que con esa influencia consigamos un equilibrio entre un progreso tecnológico, pero también el respeto de los derechos de los ciudadanos. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Jesús. Complementando lo que dicen los dos compañeros de mesa, especificaría, por una parte, abandonemos los silos, incluso en materia regulatoria y en materia política. Es decir, hay mucho margen de crear y construir si somos capaces de seguir integrando materias que tienen como marco derecho digital. Pongo, por ejemplo, ver la derivada de la desconexión digital como derecho en salud pública, en afrontar temas de salud pública como la tecnoadicción. Abandonar silos para ser más eficientes y utilizar este marco de derechos digitales como el gran marco común. Eso nos lleva a la segunda cuestión. Seguir avanzando, como comentaba Moisés, en crear un marco estandarizado, ya no solo europeo, y que se vea como referencia, sino a escala global. Cuanto más tengamos una serie de estándares y definiciones claras compartidas, mejor podremos crear mecanismos de cooperación para afrontarlo. Y el tercer elemento importantísimo, lo reitero, todos somos parte de soluciones. En realidad, todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial son grandes oportunidades que, por supuesto, tienen retos y todos podemos jugar un papel clave en ayudar a que esas oportunidades sean mejor aprovechadas y en garantizar que sean más accesibles, que eso es fundamental, adaptar la conversación a todos los públicos y que sea accesible. Y con eso acabo. Gracias, Jesús. Juan Carlos, unas últimas palabras. Gracias. Yo creo que, como he dicho antes, vivimos en un momento tremendamente delicado, porque un 70-80% de la población actual proviene del mundo analógico y no ha sido capaz de asimilar lo que ha acontecido en los últimos 15 o 20 años. De ahí que yo confío mucho en la juventud. Es decir, ovejas negras siempre va a haber en todos los sitios, evidentemente, pero el 80-90% de vosotros sois gente sana, gente que tenéis que adquirir un conocimiento de vuestra responsabilidad social, primero para ayudar a salir a la sociedad analógica que tenemos todavía ahora adelante y a protegerla, y en segundo lugar para las futuras generaciones, a vuestros hijos futuros, aunque os parezca muy lejano, hacer llegar este conocimiento que ahora las generaciones analógicas no son capaces de hacer llegar. Y por otro lado, hay otro tema que no hemos tocado, ni podemos tocar, porque este es un mundo muy amplio, pero que requeriría una reflexión muy profunda. Y es que para garantizar los derechos digitales, cualquiera de los que están presentes en la Carta, habría que dar una revisión completa a nuestro sistema de protección de datos y a la Administración de Justicia. Y esto es muy parecido a las limitaciones que ocurren en el mundo físico. Yo tengo el derecho a que no haya barreras arquitectónicas desde hace 20 años,
Pero si presento una denuncia, puedo estar 10 años reclamando y a lo mejor me he muerto. En el mundo digital exactamente lo mismo. Y por supuesto la reflexión que se ha hecho es que dice, hay que trabajar hoy en día en todo desde sectores multidisciplinares. Es la única solución. Bueno, pues con esto vamos a cerrar este panel ya. Le vamos a dar paso a la clausura del evento. Y bueno, pues agradeceros a todos los ponentes que habéis venido hoy, virtual y presencialmente, y animaros a los jóvenes a seguir trabajando en esto de los derechos digitales que nos afecta directamente a todos como usuarios. Gracias.